Y bueno, tenemos un circuito relativamente simple en el cual probablemente ustedes ya están adelantados con este tema, pero lo voy a explicar de todos modos. Es un circuito de primer orden. ¿Por qué primer orden? Porque tenemos un capacitor o un inductor. Si tuviéramos un inductor también contaría. Y por ende va a existir dinámica al momento que yo baje o suba este switch, ¿ok? Vamos a calcular el proceso de carga o descarga, que es lo que antes nosotros ignorábamos. Por ejemplo, en corriente alterna, nosotros ya asumíamos que estaba en estado estacionario. O para la prueba 2 nosotros ya asumíamos que este capacitor estaba cargado o descargado, ¿ok? Y solamente nos enfocábamos en el régimen permanente. Ahora vamos a calcular la curva, ¿ok? Vamos a determinar la función matemática que rige esa curva. Y en verdad, antes de hacerlo por el método que quizás ustedes ya conozcan, o que es el más usual, yo tengo el deber de demostrarles que esto se puede hacer mediante ecuaciones diferenciales. Más o menos, más que nada por el arte y porque siempre está el caso de que podrían ocuparlo. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve esto por el método 1. En verdad, antes de partir por el método 1, lo que sí necesitamos son las condiciones iniciales, ¿ok? Porque estas condiciones son necesarias para ambos métodos. Tenemos que el switch baja en t igual a 0, ¿ok? Entonces nos vamos a t igual a 0 menos y necesitamos calcular la variable de estado. ¿Cuáles eran nuestras variables de estado? O el voltaje en el capacitor o la corriente en el inductor. En este caso, necesitamos saber cuánto vale B0 inicial. ¿Alguien sabe cuánto vale? ¿O sabe cómo calcularlo? No sé si fue muy rápido, pero ¿alguien sabe cómo calculamos este B0 en cero? ¿Nadie? Sería así porque no pasa corriente, ¿no? Perfecto, toda la razón, porque este switch ha estado abierto, entonces la fuente no le ha podido suministrar corriente a nuestro capacitor, por ende está descargado, lo cual es el caso más bonito, que partamos con condiciones iniciales cero, porque siempre nos van a simplificar un poco la vida. Ya, entonces vámonos al método uno, que esto ya es para los tiempos mayores a cero, ¿ok? El método uno consiste en, sorprendentemente, usar LSK y LDK. Generalmente funcionan mejor estos métodos para estos circuitos que mallas o nodos, por experiencia, aunque puede ser el caso de que no ocurra. ¿Por qué? Va- Vamos a ver que nos quedan ecuaciones relativamente sencillas de despejar, ¿ok? Así que voy a dibujar nuestro circuito que nos queda para el tiempo t mayor a cero. Y tenemos la fuente de 12, la resistencia de 2, 4, y tenemos nuestro capacitor de 3 faradios, ¿ok? Y acá nos piden B0. Como yo quiero hacerlo por LSK y LDK, yo voy a simular tres corrientes. Esta va a ser, oh, que me quedó fea. Y 1, y 2, y 3. Entonces, vámonos al LSK. Tenemos que I1 es igual a I2 más I3. Después, por LDK, nosotros vamos a tener que menos 12 más 2 I1 más esta resistencia valía 4, me estaba olvidando. Más 4 y 2 es igual a cero. Si en algún momento creen que me llevo a equivocar, por favor díganme, porque puede pasar. Y por último, nos vamos a la ecuación número 3, que lo más fácil es ocupar directamente el voltaje, ¿ok? Porque el capacitor se rige por voltaje. Así que vamos a tener que B0 menos 4 y 2 es igual a cero. Y hay una ecuación adicional que tiene que ver con esta corriente. ¿A alguien se le ocurre? Porque si se dan cuenta, hasta el momento tenemos cuatro incógnitas y tres ecuaciones.
¿Algún voluntario? Bueno, ya Tendría que... ¿Ah? impedancia, ¿no? Impedancia, no, acuérdense, por favor, impedancia no lo ocupen en corriente continua, eso solamente en corriente alterna, ¿ok? Es otra ecuación, que de hecho es la ecuación característica del condensador. ¿Se acuerdan? Bueno, para... Derivado, ¿no? Ya, va por ahí. Nosotros tenemos que la corriente en el capacitor siempre va a ser la capacitancia por la derivada del voltaje. Por eso se dice que el capacitor es controlado por voltaje, mientras que el inductor es L por dI a dt. ¿Ok? Estas son ecuaciones que son características, son como la ley de Ohm, pero para estos elementos, en el dominio del tiempo. Entonces, ocupando la primera ecuación, vamos a tener que la corriente que pasa por el capacitor, que en este caso es I3, tenemos que I3 es igual a la capacitancia, que es 3 por dB0 a dt. Ustedes saben que si en algún momento se pierden, por favor me avisan. Yo no tengo ningún problema en volver. Entonces, ya podemos ver que tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales, lo cual asusta al principio y es entendible. Así que lo que uno hace es ir reemplazando o ocupar MATLAB, pero igual es un poco complicado con ecuaciones diferenciales. Yo prefiero en estos casos tratar de hacerlo a manopla. Entonces, tenemos que llegar a una ecuación que dependa del voltaje cero, es lo mejor. Así que vamos allá. Primero, veamos si despejamos la ecuación número uno. Nosotros vamos a, o sea, ya tenemos despejado de hecho el I1, así que yo voy a reemplazar en 2, 1 en 2. ¿Y qué nos va a quedar? Que menos 12 más 2 por I1, esto nos va a quedar 2 y 2 más 2 y 3 más 4 y 2 es igual a 0. Ya. Después, nosotros podríamos decir que, a ver, lo que nos queda mejor despejando sería el I3, yo creo. I3 es igual a, esto nos queda 6 más 3. Miento, menos 3. Menos 3 y 2, ¿ok? Porque menos 2 se pasa sumando, dividido en 2, 6, y esto nos queda un 6 dividido en 2, 6. O sea, dividido en 2, 3. ¿Y qué podríamos hacer? Eh, eh, mm, yo me acuerdo que lo despejé de forma distinta, pero igual se puede tratar de seguir jugando. El I3 no tengo dónde reemplazarlo. Parece que lo mejor era de despejar acá, despejar I2. Así que me di cuenta que esto no era lo ideal. Entonces, nos va a quedar que 6 y 2 es igual a 12, más o menos, miento, 6 y 2, menos 2 y 3. Por ende, el I2 nos va a quedar como 2 menos un tercio y 3. Y ya podemos seguir. En ecuación 3 tenemos que B0 menos 4 por I2, que nos va a quedar en menos 8, menos más 4 tercios por I2 es igual a 0, por I3, disculpen. Y por último, tenemos que despejar acá. Nos va a quedar que 8 menos B0, y todo esto por 3 cuartos es igual a I3. La verdad es que había despejado mucho más bonito la otra vez que lo hice, pero deberíamos llegar a lo mismo. Y por último nos vamos a la ecuación número 4, en que vamos a tener que 3 cuartos por 8 menos B0 es igual a 3 por la derivada del voltaje. Yo lo voy a dejar como B0'.
Así que se cancelan los 3 y esto nos va a quedar como 8 menos B0 es igual a 4B0'. Y por ende vamos a tener que 4B0' más B0 es igual a 8. Creo que llegué a lo mismo, si no me equivoco. A ver. Sí, llegué exactamente a lo mismo. Esta es la forma latera de hacerlo, ¿ok? Que tengo que mostrárselas porque es de donde nace todo. Es como el arte que hay detrás de esto. Y esto, no sé si se acuerdan de ecuaciones diferenciales, de cómo resolverlas. En este caso es una ecuación diferencial con coeficientes constantes, donde tenemos dos partes, la solución general y la particular. La solución general era cuando lo hacíamos de forma polinomial igualando a cero, o la homogénea. Esto es 4 por lambda más 1 es igual a cero. Entonces nos va a quedar que lambda es igual a menos un cuarto. Y así nos queda que la primera solución, o el B0, llamémoslo G de general, nos va a quedar como C1 por E elevado a menos un cuarto por T. ¿Ok? Y por último, viene la solución particular. Esta es de la forma, el método más matemático posible, ¿ok? Yo no les voy a pedir esto, yo les voy a mostrar la otra forma. Solución particular. Ya. Acá, si se dan cuenta, tenemos, no sé si se acuerdan que uno hacía variación de parámetros, o no variación de parámetros, tenía otro nombre, coeficientes indeterminados. Y cuando teníamos una constante, nosotros probábamos con la solución B0 particular igual a A. Y después a partir de eso la despejamos. Entonces, reemplazamos esto en nuestra ecuación diferencial, que lo voy a dejar acá, y nos va a quedar que la derivada de una constante es 0, nos queda que entonces A es igual a 8. Esa va a ser nuestra solución particular, un lindo 8. Y entonces vamos a tener esto, que el voltaje 0 en función del tiempo va a ser la solución general, que es C1 por E elevado a menos un cuarto T, más la particular, que es 8. Hasta ahí, ¿todo bien o se perdieron? Igual esto no es tan importante porque es al final resolver una EO, no es el enfoque del curso. Yo lo hago por arte, como les vuelvo a reiterar. Y esto lo reemplazamos en 8, o sea, en 0, porque queremos igualarlo al instante inicial. Nosotros sabemos que B0 en 0 es igual a 0 porque está descargado nuestro capacitor. Entonces nos va a quedar que 0 es igual a C1 más 8, por ende C1 es igual a menos 8. Y así, si reemplazamos acá el C1 y factorizamos, nos va a quedar que B0 en función del tiempo es igual a 8, factor de 1 menos E elevado a menos un cuarto T, o menos 0,25. Y con eso tenemos la forma más latera de resolver el ejercicio. Dentro de todo, ¿se entendió o no? ¿Se entendió la base? Más allá de resolver la EO. ¿Les quedó alguna duda? Por mi parte, todo claro. Buenísima. Si alguien tiene una duda, que por favor me diga. Esta es la forma más fome, latera. Porque ahora vamos a verlo con la forma que hago siempre. Esto es más que nada para que vean que se puede ocupar harta matemática acá, en este ramo. Método 2. La verdad es que no sé cuál es el nombre de este método, pero consiste en encontrar ambas respuestas por separado. La respuesta natural o transiente y la respuesta forzada o estacionaria, que son equivalentes a lo que calculamos en la forma con las EDO. Vámonos a la parte más importante, que es la respuesta
natural o transiente. ¿Ok? Esta es la respuesta que depende solamente del circuito en sí o de los elementos pasivos, no de la fuente. Por ende, vamos a tener este circuito, pero sin que nos interese la fuente. Yo voy a copiar. Y como no nos interesa la fuente de voltaje, nosotros la cortocircuitamos, ¿ok? Al final esto es como un Thevenin que ve nuestro capacitor. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la resistencia equivalente que observa el capacitor, R equivalente. Esta resistencia equivalente va a ser, antes voy a borrar este 12 que está tonteando, va a ser 2 paralelo con 4, porque es una resistencia en paralelo. Y ese paralelo nos da, denme un segundo que lo tengo por acá. No me acuerdo, lo calculé todo de una, así que voy a calcularlo yo, salvo que alguien lo quiera calcular por mientras. Yo voy a hacer aquí el cálculo, 1 dividido en 1 dividido en 2. 4 tercios, perfecto. Muchas gracias. 4 tercios. Si nos dan fracciones bonitas o chiquititas, dejémoslo como fracción. Si no, déjenlo como decimal, ¿no? Como les acomode más. Solo que al final queda mucho más bonito si lo dejamos como fracción, porque se simplifica a un número entero. Y necesitamos saber cuál es la capacitancia equivalente. En este caso solamente hay un capacitor. En otros casos pueden haber más que estén en serie o en paralelo, y ahí se pueden simplificar como lo pueden ver en internet o en los libros, que los capacitores en paralelo se suman y los capacitores en serie se hace lo mismo que con las resistencias en paralelo. Es lo contrario de la resistencia al fin y al cabo. Pero para este caso, como hay un único capacitor, nosotros decimos que la capacitancia equivalente es 3 faradios. Y esto está en ohms. Ahora les hago la pregunta. ¿Ustedes saben cuál es la constante de tiempo del circuito? Que la llamamos tau. ¿Cómo se calcula? Para los que están en electrónica, ¿alguno sabe? RC. RC. Perfecto. Esto es la resistencia equivalente por la capacitancia equivalente. Y este tau nos da igual a 4. Y se mide en segundos, porque al final determina qué tan rápida va a ser la respuesta. Si nos da un tau de 4, quiere decir que a los 4 segundos nuestro capacitor va a estar al 68% cargado, ¿ok? Esto es lo que mide. Y ya en 5 tau, la respuesta ya es estacionaria, ya más o menos alcanza como el 99% de la carga. Entonces, para eso, para eso sirve esta constante. Así, nuestra respuesta va a ser de esta forma. Nuestro B0 natural va a ser como C1 por E elevado a menos T partido en tau. Y eso es lo mismo que decir C1 por E elevado a menos T por tau a la menos 1. Entonces yo por lo mismo saco inmediatamente el tau a la menos 1, salvo que quede mejor de esta forma, dividiéndolo por el tau. Ahí es tema de gusto. Entonces tau a la menos 1 nos va a quedar como 1 sobre tau, y eso es un cuarto. ¿Ok? Si lo hacemos de este método, nos tiene que dar un tau positivo, mientras que si lo hacemos por el método de ecuaciones diferenciales, nos dio negativo este coeficiente. Ahí ya tienen que darse cuenta de eso, porque si nos diera positivo, o sea, si nos diera negativo acá, tendríamos un problema, porque nos daría un sistema inestable. Pero no es este el caso. Entonces, yo les dije que teníamos nuestra respuesta natural así. B0 natural en función del tiempo es igual a C1 por E elevado a menos T por tau a la menos 1. Antes de seguir,
¿Se entendió esta parte que es el eje principal del ejercicio? Yo creo que es como el clímax. Si lo más importante es que hayan entendido esto. Si no, por favor, me dicen. Voy a asumir que sí, salvo que me digan lo contrario. ¿Quién más lo? No te decía que sí, sí se entiende. Buenísima, perfecto. Entonces, la respuesta natural nos va a quedar como C1 por E elevado a menos un cuarto por T, que por ahora es igual a la respuesta natural o a la solución general que nos dio usando el método base, ¿ok? Así que vamos bien. Una vez que tenemos la respuesta natural o transiente, nos vamos a la respuesta forzada. Respuesta forzada o estacionaria. Hay como 1000 nombres para cada cosa, también se le llama permanente, régimen permanente. Esto es en t tendiendo a infinito, ¿ok? Cuando pasa harto tiempo y queremos ver el efecto que produce solamente la fuente. En este caso, yo voy a volver a copiar este circuito, pegar. Nosotros ocupamos ahora la fuente, que era de 12, si no me equivoco. Voy a confirmar, esto estaba acá arriba, y sí, es de 12. Y nuestro capacitor ya va a estar cargado. Si alguien tiene dudas con eso, que me diga. Pero yo creo que ya deberían saberlo. Si no, pregúntenme. Esto se va. Y vamos a tener un vacío. Acá le ponemos V sub 0. ¿Cómo calculamos el voltaje? Este V sub 0. ¿Alguien lo puede ver más o menos rápido? Así como para cachar qué tan entrenados están. ¿Cómo calculo ese V sub 0? ¿Con un divisor? Ya, perfecto. De hecho, esa es la mejor forma, la más rápida, un divisor de voltaje. ¿Por qué? Porque es el mismo voltaje que cae en la resistencia. Por ende, vamos a decir que V0 es igual a la corriente, que es 12 partido la resistencia equivalente, que es 6, por nuestra resistencia, que es 4. Entonces esto nos va a dar 8 volts. Y esto lo voy a dejar, acá me olvidé decir que esto es forzado, ¿ok? Esto es V sub 0 forzado. Así que ya estamos, ya tenemos casi que todo lo que necesitamos. La respuesta completa del sistema va a ser B0T, es igual a la respuesta natural, que la tenemos acá, yo la voy a copiar. La respuesta natural más la respuesta forzada, más 8. Entonces, vamos a ocupar la condición inicial. Nosotros sabemos que B0 en 0 es igual a 0. Entonces vamos a tener que 0 es igual a C1 por E elevado a menos un cuarto de T. Estoy puro tonteando. Eso se va. Más 8. Y llegamos exactamente a lo mismo que teníamos con el método 1. Exactamente lo mismo, si se dan cuenta. Entonces, vamos a tener finalmente que el C1 es menos 8 y que el voltaje V sub 0 es el mismo anterior, que es toda esta cosa. Y este es el método clásico que ocupamos, que es el mejor, el más bonito, creo yo. ¿Les quedó todo claro o hay alguna duda que les pueda resolver? Igual este era un ejercicio, yo creo que es de los más fáciles de primer orden, pero me interesa que sepan la base. ¿Se entendió o no? Si no me dicen nada, voy a seguir.
Así que 1, 2 y 3. Ya. Lean un poco este circuito, suspiren un poquito, respiren, porque igual es algo complicado. Este fue de mi prueba, número 2, que en mi semestre hubo paro, solamente tuvimos 2 pruebas y este era uno de los ejercicios. Así que piénsenlo un poco. Tenemos una fuente alterna, tenemos un switch, un capacitor, en resumen, un circuito de primer orden. Y, eso no quería hacer. Nos están dando además el voltaje inicial de una. Ya nos están diciendo que el voltaje en T igual a 0 es 152 volts. Me lo entregaban en la tablita. Así que, vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es la respuesta transiente. Si alguien necesita más tiempo para leer el circuito, para entenderlo, que por favor me diga. Respuesta natural. Ok. Entonces, como la respuesta natural no depende de la fuente, nosotros vamos a tener el siguiente circuito, que es bastante simple, entre comillas. Tenemos la resistencia de 220, nuestro capacitor de 0.2 mu y la resistencia de 330. Eh, Ojo que no nos interesa tanto el tema de qué ocurría antes del switch, porque ya nos decían que nuestra variable de estado es 152, ¿ok? Si no nos hubieran dado ese dato, hubiéramos tenido que hacer el análisis para t igual a 0 menos, pero no es el caso. Ya, así que tenemos esto. Y necesitamos saber cuánto vale nuestra resistencia equivalente. Vamos paso por paso. ¿Cómo calculamos la resistencia equivalente? ¿O cuál sería? ¿Alguno de los que queda? Más allá del valor de la resistencia, ¿cómo la calculan? ¿Ningún voluntario? Bueno, Lo que están en paralelo. exactamente, están en paralelo. Porque lo pueden ver por lo más simple de todos, que es ocupando estos noditos, pintándolos. Pueden ver que están al mismo par de terminales. ¿Ok? Entonces la resistencia 330 y 220 están en paralelo. Ya. Entonces, la resistencia equivalente es 220 en paralelo con 330. Yo no calculé este valor porque al final calculé el tau de una. Y la capacitancia equivalente es 0.2. Esto está en ohms y esto está en microfaradios. Entonces, el tau, que es la resistencia equivalente por la capacitancia equivalente, me dio a mí el valor de, denme un momento, 26.4 microsegundos. Quiere decir que este va a ser un circuito muy rápido, ¿ok? Va a ocurrir en muy poco tiempo. Y el tau, a la menos una que yo calculo, nos da un valor muy grande, nos da 37.879 segundos a la menos uno. Así que ya estamos con la respuesta natural, que es el primer foco del ejercicio. ¿Se entendió hasta acá? ¿Hay alguna duda? Que por favor me digan, porque es fácil perderse. Bien, ¿podría mostrar el ejercicio otra vez? No hay problema. Les doy un Vale, poco de gracias. tiempo para que lo vuelvan a analizar. Yo por mientras me voy a mutear porque me están llamando. Y también voy a pausar la grabación. Ya. ¿Se entendió, Joaco? Sí, sí.
Perfecto. Si tienen dudas, por favor me dicen. Con el desarrollo, ¿están los dos bien? ¿O hay alguna parte en la que se hayan perdido? No, creo que está bien. Ya, Todo claro. perfecto. Bacán. Entonces ya terminamos la respuesta natural, que es... Ah, pero nos falta dejarla escrita. Esto nos va a decir entonces que el voltaje natural de 0n va a ser de esta forma, una constante por e elevado a menos t por esto. O sea, va a ser menos 37.879 t. Y esto está en volts. Ya, tenemos la mitad. Ya con esto hay hartos puntos. Vámonos ahora a la respuesta forzada. Ya. ¿Cómo calculamos la respuesta forzada? Si se dan cuenta, nosotros tenemos una fuente alterna. Ya no es continua como el caso anterior. ¿Ok? Entonces, hacemos lo que hacemos siempre para corriente alterna. Primero, nos vamos al plano de la frecuencia, que es donde calculamos todos nuestros valores que vamos a ocupar. ¿Cuánto vale el omega? Si nos vamos acá arriba, el omega es... ¿dónde está? Acá está, es 2pi por f. Y nuestro f son 49 kilohertz. Entonces esto yo lo voy a dejar como 49 por 2 es 81. 81 pi kilohertz. O sea, 81 pi radianes, kiloradianes por segundo. Que en verdad no calculé este valor porque ocupé MATLAB, así que lo dejé como guardado. Pero ahí obviamente ustedes lo pueden calcular, no hay ningún problema. Y en verdad creo que estoy sacando algo mal. Debería ser 98 si no me equivoco. Sí, es 98. No sé sumar. ¿Ok? Ya tenemos nuestra frecuencia angular. Después podemos calcular directamente cuánto vale la impedancia en el capacitor, que es menos J partido en omega por C, que es la capacitancia. Si reemplazamos todos estos valores, nos va a dar una impedancia de menos 16.24 J ohms, ¿ok? Y este ejercicio ya lo he hecho un trillón de veces, así que sé que está bueno, por lo menos hasta ahora. Y por último, la fuente. Nuestra fuente tiene una amplitud de 80 y un ángulo de epitercios, pero generalmente trabajamos con ángulos sexagesimales. Así que, ¿cómo pasamos esos ángulos a grados sexagesimales? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo pasamos de radianes a sexagesimales? Era por 180 partiendo 2pi, o al revés, por 2pi partiendo Por pi, 180. no por 2pi, ¿ok? O sea, por pi. Porque pi es la mitad de la circunferencia, ¿ok? Que eran 180 grados, así que, pero estuviste súper cerca. Si esto lo multiplicamos por 180 partido en pi, se nos van los pi y esto nos queda 60 grados, ¿ok? Entonces, nuestra fuente va a ser un 80 ángulo 60 grados volts. Y por ende, vamos a tener un circuito muy parecido al de acá, pero ahora con valores en el plano de la frecuencia y la fuente. Si se perdieron en algún punto, por favor me dicen. Acabo de dibujar la fuente. ¿Dónde está el negativo y el positivo? Que en verdad no hay tanto negativo y positivo, pero es más que nada
para establecer una polaridad nuestra, por costumbre. 80 ángulo 60. Y esto es menos 16.24 J. Hasta ahí, ¿se entiende? Sí, Julián, Dime. cuando la fuente es un seno, ¿se le resta 90 o se le suma 90? Es un seno, es un seno. No, sí, o sea, Si fuera un si fuera un seno, seno, se le resta 90, ¿ok? Porque si te das cuenta, tu coseno es una función par, mientras que tu seno es una función impar que aparece acá. Tu seno está atrasado 90 grados, ¿ok? Aunque esté más porque cuando está más a la derecha quiere decir que se demora más en alcanzar cierto valor. Por ende, como está atrasado 90 grados, un seno de t es lo mismo que un coseno de t. eh, Esto es lo mismo que un coseno retrasado. Estoy haciendo puras tonteras. De menos 90. ¿Ok? ¿Se entendió un poco más? Yo por lo menos lo vi así y nunca más se me olvidó. ¿Cómo deducirlo? sí, vale, gracias, te pasaste. No hay de qué. En este caso es un coseno, así que está todo perfecto, todo bonito. Así que nos vamos acá. ¿Y cómo fue que hice esto? Porque tampoco quiero hacer que pierdan tiempo. Yo tengo acá todos los resultados guardados y en verdad la opción más rápida es hacer un nodo. ¿Ok? Eso es lo ideal. Yo lo hice un poco más vieja escuela, que ocupó el paralelo, porque si yo saco el paralelo entre el capacitor y el inductor y el y la resistencia, voy a conservar el voltaje. Entonces yo voy a decir que mi impedancia 1 es igual a menos 16.24 J en paralelo con 330. Y esto nos da 0.797 menos 16.2 J ohms. ¿Ok? Entonces nos queda un circuito de una malla con una impedancia y la fuente. Nos queda esto. La fuente, la resistencia y nuestra impedancia, que va a ser una cajita, que vamos a decir que es Z1 y que conserva el mismo voltaje. ¿Ok? Entonces, este B sub C lo calculamos por divisor de voltaje y nos va a quedar que B sub C es igual a la corriente, que va a ser 80 ángulo 60 sobre, o sea, va a ser el voltaje sobre la impedancia equivalente, que es 220 más Z1, y todo esto lo multiplicamos por Z1. Si se dan cuenta, va a haber un signo menos. En este caso los menos no afectan tanto cuando están afuera, pero lo vamos a hacer igual para respetar la convención de signos. ¿Ok? Entonces es la corriente por la impedancia y con un signo menos, porque si nuestra fuente fuera continua, la corriente sería así. Hasta el momento, ¿se entendió lo que hice o no? Por favor, me dicen, esto es la impedancia equivalente, 220 más Z1. Sí, está bien. Bacán. Entonces, nos va a quedar finalmente que B sub C en estado estacionario nos da 5.868 ángulo 154.2. 154.2. Entonces, nosotros ya podemos, y esto está en volts. Denme un momento, que parece que me equivoqué en una cosa, cuando hice mi desarrollo. Ah, sí, acá yo hice algo un poco mal. Mi desarrollo, en vez de multiplicar por Z1, multipliqué por la capacitancia. Así que vamos a tener que hacer esto de nuevo.
Denme un momento. Esto es menos 80 ángulo 60 sobre 220 más Z1. Y todo esto por la impedancia, que es 0.797. Ah, no, estoy puro tonteando, lo hice bien. Esa parte voy a tratar de editarla. Llegué exactamente al mismo resultado. Así que, o en verdad, nos cambia muy poco. 8.61 y esto es 0.7. 61.7. Nos cambió muy poco. Pero bueno, ya tenemos nuestro voltaje en forma fasorial. Entonces yo voy a decir que el voltaje forzado en el tiempo, BC forzado en el tiempo, va a ser lo que tenemos acá. 5.861 por el coseno del omega t, que es 98.000 pi, por t más el desfase, que es más 157.2 grados. Y esto está en volts. Y por ende, ya tenemos la forma de nuestro voltaje final. Voltaje C en función del tiempo va a ser la respuesta natural, que la tenemos acá, más la respuesta forzada. Tenemos esto más esto. Ahí sí. Por ahora, ¿va todo bien? ¿Algo que se hayan perdido? En resumen, lo que he hecho fue sacar la respuesta natural, que fue la exponencial, y la respuesta forzada, que era con una fuente alterna, que yo creo que la parte forzada sigue siendo la más latera, o la que involucra más trabajo. Pero hasta ahí, ¿se entiende todo o se perdieron en alguna parte? Sí se entiende. Buenísima, de verdad que me alegro. Entonces, lo único que nos queda es calcular la constante. Nosotros sabemos que el voltaje, el capacitor, en el instante cero, nos los entregaba la tabla. Es 152. Por ende, esto se nos va a esto. A 152 es igual a C1 más 5.861 por el coseno de 157.2. Si nosotros despejamos esto, nos va a quedar que C1 es igual a, denme un momento, a 157. Sí, porque este coseno es negativo, ¿ok? Así que C1 es 157.28. Y ya por ende tenemos todo ya listo. Esto lo copio. Y tenemos nuestro voltaje final, que es en función del tiempo, que nos va a dar lo que tenemos acá, o sea, 157.28, y le agrego todo lo que teníamos acá. Tengo que borrar este SC1. Y con eso ya estamos ready, ¿ok? Entonces vamos a tener, si se dan cuenta, tenemos una parte exponencial que podría ser muy fuerte, ¿ok? En verdad depende de qué tanto lo compense el exponencial a la amplitud, pero al ojo yo creo que va a ser un poco fuerte la primera parte. Pero, o sea, sí, pues, porque en el instante cero
vamos a tener un pic de 157 volts comparado con ¿cuánto? 5. Entonces va a haber harto tiempo para que esta cosa se estabilice. En verdad no harto tiempo, pero sí harta diferencia entre el valor inicial y el estacionario. ¿Se entendió la parte A del ejercicio, que igual era bastante larga? Por mi parte, sí. Buenísima. Espero que estén los dos súper. Porque así nos vamos a la parte B, que puede ser o muy cortita o muy larga. Si hacen este circuito con Laplace y manejan bien Laplace, yo creo que les sale muy fácil, pero el tema es que nos están pidiendo la corriente para todo, o sea, en el instante específico, 40 microfaradios. Acuérdense que acá la corriente tiene una parte natural y una parte fasorial. Entonces, es un poco complicado, o sea, no fasorial, con un coseno, que es la parte estacionaria. Entonces, es un poco complejo trabajar en el margen, en el dominio del tiempo, pero si uno tiene ojo, le sale más o menos fácil. ¿Por qué? Vamos a tratar de utilizar lo que obtuve acá. Yo cuando hice la prueba, yo dije, puedo obtener este IDT a partir de este voltaje. Y la verdad es que hay una forma ingeniosa que se me ocurrió después de un rato que ahorra tiempo. Y es muy sencilla en verdad, pero quiero saber si es que a alguno se le ocurre. El cómo obtener esta corriente en el tiempo. Esa expresión. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vamos. Piensen, tenemos este voltaje y también hay otro voltaje que conocemos, que es el de la fuente. ¿Podemos obtener otra cosa? ¿Podemos obtener la corriente a partir de eso? Haciendo una LBK. Perfecto. Otra forma que es harto más latera es calcular la corriente que le entra a este capacitor mediante I de C es igual a C por dB a dt, pero es una derivada muy fea y después habría que hacer un LCK con esta corriente, ¿ok? Porque la corriente de acá sería el voltaje de C partido en 330, que ahí habría que hacer un LCK, pero yo creo que es un poco más lata, porque la derivada era re fea. Entonces, en la parte B, vamos a usar un LDK. A mí se me ocurrió después y lo encontré maravilloso, porque salía todo de una. Usando LBK. Si se dan cuenta, si recorremos en sentido horario, vamos a tener primero que menos 220 por I más el voltaje de la fuente, que es 80 por el coseno de toda esta cosa que era 98.000 pi por t más 60 grados, es el voltaje de la fuente, más el voltaje en el capacitor, que ya conocemos, que calculamos anteriormente, nos debe dar igual a cero. ¿Ok? Entonces con esto nosotros podemos despejar y decir que I de t es igual a 1 sobre 220, factor de toda esta cosa. Nos va a dar, esto yo lo voy a copiar directamente. BC. Y esto está en el dominio del tiempo, ¿ok? Entonces con eso ya tenemos nuestra expresión de la corriente. Por ahora, ¿se entiende? ¿Se entiende? O sea, los dos captaron lo que se nos ocurrió con el Juaco. Yo sí. Buenísima. JC, ¿cómo estás tú? Bien, bien, es súper. Bacán. Si al final trabajar en el dominio del tiempo es complicado usualmente, porque primero pueden quedar expresiones muy grandes y lo otro es que generalmente si no conocemos los valores de algo nos queda una ecuación diferencial o una íntegro diferencial, pero en este caso como conocíamos el voltaje,
nosotros ya podíamos determinar la corriente. Así que yo voy a copiar esto. Y la expresión de voltaje en verdad es fea, porque es la tremenda cosa, o sea, la expresión de corriente. Entonces, lo que yo hice fue ocupar MATLAB, mi querido MATLAB. ¿Por qué? Porque necesitamos evaluar esta corriente en 40 micro, o 40 por 10 elevado a menos 6. Así que yo con el computador le voy a tomar un pantallazo a esta cosa. Denme un momento. Si quieren, tómenle uno a ustedes, porque solamente puedo compartir el MATLAB sin que el PC explote por algún motivo desconocido. Así que voy a empezar a compartir. Acá está. MATLAB. Ahí. Ya, esto ignórenlo. Se está viendo el MATLAB, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bacán. Yo lo que hago, porque evaluar en estas expresiones con la calculadora es muy feo, es complicado, muy fácil perderse. Entonces, yo primero voy a simbolizar la variable t, sims t. ¿Ok? Entonces yo ahora voy a decir que mi voltaje del capacitor que calculamos en función del tiempo es, escribimos la función 157.28 por la exponencial de menos 37.879 por t, más la parte que es la alterna, 5.861 por el coseno de 98.000 por pi por t. ¿Y qué seguía después? Denme un momento. Más 157, más 157.2. Antes de darle enter a esto, hay un detalle que no sé si es que ustedes lo pueden ver. No sé si es que alguien me puede decir por qué esto estaría malo. ¿A alguien se le ocurre? Se me ocurre que podría ser por los ángulos. Exactamente, vas por ahí. ¿Cuál es el problema de los ángulos? Creo que MATLAB trabaja en radianes. Exactamente. Y más allá de eso, es que yo no puedo sumar un ángulo en radianes con otro ángulo que está en sexagesimal. Entonces, y tal como dices tú, el coseno trabaja en radianes. Así que yo voy a multiplicar, voy a pasar este ángulo a radianes por pi dividido en 180. Y con eso ya tenemos nuestra función, que MATLAB la tiene de forma asquerosa, pero da lo mismo. Lo importante es que ya tenemos nuestro voltaje. Y ahora ocupamos la expresión de corriente que obtuvimos antes. Nosotros vamos a decir que la corriente, que también lo voy a poner en función del tiempo, es igual a 1 partido en 220 por todo lo demás, 80 por el coseno de 98.000. Voy a bajar, que tengo con la pestaña de recortes acá, que no sé, no lo ven ustedes, por pi, por t, más los 60 grados, 60, que los pasamos a radianes. Coseno. Y de hecho en la calculadora simple también tienen este problema, que es muy común equivocarse. Y todo esto más el voltaje en el capacitor, BC. Así que le damos Enter y ya tenemos la expresión asquerosa de corriente, que da lo mismo simplificarla porque no nos interesa. Nosotros solamente nos interesa que ahora la evaluemos en 40 microsegundos, que es 40e menos 6. Eso nos entrega un valor asqueroso que no tiene sentido escribirlo. Nosotros queremos la versión numérica. Entonces le ponemos un BPA al resultado anterior y con 5 decimales. A ver qué nos entrega. Nos entrega 0.39032. Ese es el valor de nuestra corriente en el instante 20, o sea, era 20 microsegundos o 40 microsegundos. ¿Se entendió o no? Obviamente esto lo vamos a anotar en la tablet como respuesta definitiva. Voy a compartir.
Ya, entonces, acá ya vamos a tener entonces que usando MATLAB, ustedes digan evaluando en la expresión anterior, usando MATLAB o en verdad algo así. Tenemos que usando MATLAB, la corriente en 40 microsegundos es igual a lo que tenía acá, que es 0.39032 amperes. Y con eso terminamos el ejercicio de manera completa, que igual fue largo, pero dentro de todo yo creo que la mecánica es fácil. ¿Les quedó claro? Sí, yo creo que lo que lo hacía distinto a los demás, que era con corriente alterna. Tienen que tener en cuenta que hay un transiente para corriente alterna y para corriente continua. ¿Ok? Y cuando es corriente alterna es mucho más largo el ejercicio. De hecho, hay un ejercicio de desafío que les subí, pero que en vez de ser con un capacitor, es con un inductor. Por si lo quieren ver o ya lo vieron. Así que, ¿tienen alguna duda? No por mi parte. Creo claro. Buenísimo. Lo que les desafío es que traten de hacerlo con Laplace, cualquiera de los dos. Laplace, si bien lo expliqué en un ejercicio, en el último video asincrónico, lo pueden hacer perfectamente acá. Yo les voy a mostrar de manera muy rápida, como bonus, cómo sería esto con Laplace. Que tengo por acá la tabla, no sé dónde quedó. A ver, es 15.3. Ya. Con corriente alterna igual es un poco feo, ese es el tema. Ahí tendríamos que probar el poder de MATLAB. Nos vamos. Ah, pero también tengo que copiar esto. El seno o coseno. Sí, el problema es que con Laplace igual sigue siendo complicado el de corriente alterna, así que voy a hacer mejor el de continua para no quitarles más tiempo. Ya. Entonces, nos vamos a la ayudantía que estábamos haciendo. Y voy a poner método 3 para que veamos de tres formas distintas que todo esto tiene sentido. Entonces, método 3, Laplace. Ya. Entonces, pegamos. Este es el modelo de nuestro capacitor. ¿Ok? Nosotros tenemos que conocer el voltaje inicial. Eso es ley. Para los tres modelos o tres métodos, tenemos que saber qué es lo que ocurre en un inicio. Entonces, ¿cómo se llama esto? Nosotros ya lo calculamos acá. Nosotros habíamos dicho que el voltaje inicial es 0. Así que yo voy a decir ya. Que mi modelo completo va a ser de esta forma. La fuente, que se comporta como un escalón al fin y al cabo, y la transformada de Laplace es la de un escalón, estos 12 partido en S. La resistencia, que queda tal cual, 2, 4, 2, 4. Y la impedancia del capacitor, que va a ser 1 partido en SC, donde C es 3. Entonces me queda 1 partido en 3 por S. Y si se dan cuenta, la condición inicial es 0, así que nos olvidamos de esa fuente que se agrega. Y ya estamos en el plano de S. Plano S. Entonces determinamos cuál es el voltaje. Y yo creo que la forma más fácil es con un nodo, que era el plan inicial. También pueden hacerlo como lo hice antes, que era con un divisor de voltaje después de sacar el paralelo. Así que nos va a quedar esto. Esto yo lo voy a llamar B0 directamente porque si se dan cuenta es lo mismo. Y voy a tener que B0 menos la fuente, que es 12 partido en S. Todo esto dividido en 2 más B0 partido en 4 más B0 partido en 1 sobre 3S es igual a 0.
¿Se entiende hasta el momento este nodo o fue muy rápido? Por favor, díganme. Igual esto es como un bonus, porque explico todo esto mucho mejor en el último video, por si no lo han visto. ¿Todo bien, chicos? Sí, todo bien. Ya, por favor, díganme, si es que me voy muy embolado. Y acá, yo lo que les decía es que ocupaba mucho MATLAB. Voy a compartirles la pantalla de MATLAB porque yo lo encuentro maravilloso con Laplace, lo encuentro una combinación espectacular, porque les ahorra demasiado tiempo. Así que yo lo que hago es ocupar un script de estos en vivo. ¿Dónde estaba cálculos? Acá. Que este script en verdad no me interesa tanto. Oh, ¿quién llegó hasta ahora? Ya estamos casi que terminando. Ya. Entonces, teníamos la ecuación, que yo la voy a... Primero tengo que simbolizar la variable. Sims B0 con mayúscula. Y yo voy a decir que la ecuación número 1 es... Ah, y también tenemos que iniciar el S. Es súper importante. Esto es B0 menos 12 dividido en S. Todo esto dividido en 2. Más B0, en verdad un BO, pero a lo mismo, partido en 4, más B0 partido en todo este tema, que va a ser 1 partido en 3S. 1 partido en 3 por S, que es la impedancia del capacitor. Todo esto lo igualamos a 0 y vamos a decir que el B0 va a ser resolver esta ecuación. BPA sol E1, B0. Veamos si es que nos da bien. ¿Están viendo el MATLAB, cierto? ¿O he mostrado puras tonteras? Sí, sí se ve. Buenísima. Entonces acá tenemos el mismo valor que yo resolví, que yo encontré cuando hice esto a mano. Y ya nos entrega de forma maravillosa la transformada de Laplace. O sea, el voltaje en el dominio de Laplace. Entonces ya lo último que nos faltaría es calcular la inversa. B0 es igual a I Laplace del B0 mayúscula. Y ahí estamos ready. Llegamos exactamente a lo mismo. Entonces, de 3 formas demostramos cómo resolver un ejercicio de primer orden. Así que espero que les haya quedado claro. Eh, no sé si tienen algo más antes que despedirme, antes de que me despida y de que nos veamos en la clase de consultas. Por mi parte, nada, quedó todo claro. Buenísima, de verdad, qué bueno, chicos. No sé quién fue el último o la última que llegó, fue don David, que desapareció y volvió. David, te perdiste toda la clase, pero de manera resumida, lo que hicimos en cada caso fue calcular la respuesta natural y transiente de cada ejercicio, ¿ok? En la primera, la respuesta natural se calcula de todas formas, es del mismo modo, solo que la respuesta forzada era con corriente continua, mientras que en el caso de este ejercicio, que era un poco más feo porque la fuente era alterna, ¿ok? Entonces la respuesta estacionaria fue harto más larga que la anterior y por ende calcular las variables fue una lata. Pero eso, ya de forma muy resumida. Yo me despido, chicos. Ojalá que estén muy bien, que tengan un muy lindo fin de semana. Así que si tienen consultas, por favor, me dicen nomás. Así que eso, nos vemos y que les vaya muy bien. Voy a dejar de grabar.